Hola, muy buenas a todos y a todas. Es un placer volver a sumar por esta ventana cognitiva que nos ofrece hoy el Congreso de Logos y para otra oportunidad de intercambiar reflexiones y pensamiento. Quiero hoy abrir una oportunidad para mi concepto que estoy desarrollando sobre la tiranía interpretativa dentro del dominio de comunicación esta vez. La tiranía interpretativa es un concepto que llevo trabajando sobre él hace tiempo, eh, partiendo del gran crisis realmente que afronta la lógica formal como herramienta eficaz para tratar un ámbito de valores. La lógica formal, proporcionalismo, pues funcionan desde un concepto dicotómico, dual, la negación o la afirmación, u proposiciones o contradictorio. Es decir, cualquier realidad racional se debe adaptarse a este realidad. Entonces es un marco racional sublime que ha dominado el pensamiento humano hace muchísimo tiempo y se ha ido forzado con teorías en filosofía de lengua y en otras también en lógica, en lingüística incluso, y como he dicho en la otra conferencia, se manifiesta incluso en la identidad lingüística. La hermenéutica y la interpretación normalmente cuando se ejercen también, a pesar que es un proceso semántico, pues también es un proceso lógico, está basado sobre una lógica. Existe un gran desajuste o incluso una injusticia semántica cuando construimos un proceso de interpretación a otros valores que pertenecen a otros ámbitos culturales distintos. Quería reflexionar porque gran procesos interpretativos que ejercemos cada día en nuestras vidas, a encontrar con valores distintos, encontrarse con culturas distintas, pues afecta la interculturalidad, el multiculturalismo, las relaciones entre personas, las relaciones entre culturas. Resolver esto para mí es diagnosticar el principio que existe un tipo de tiranía interpretativa que se ejerce en proceso interpretativo y luego, dentro de esa reflexión en cuanto a proponer una salida a esta dicotomía o a esa tiranía interpretativa, pues buscar una lógica que permite esta democracia interpretativa. Bueno, un término quizás no tan oportuno, pero me refiero a una diversidad semántica referencial que no considere esa diversidad semántica o diversidad referencial como fuente de contradicción o es un problema. Es decir, no es un problema un problema que haya un valor tiene varios semánticos y no es un problema dentro del mismo espacio que haya interpretaciones distintas de un mismo valor. No es que alguien tiene más razón que otro, sino eso se gana a través de la comunicación y la argumentación que se establezca con el reconocimiento de las legitimidades plenas de las opciones semánticas. Este debate quiero trasladarlo a los medios de comunicación que están tratando diariamente un ejercicio hermenéutico, un ejercicio de interpretación de culturas. Informando sobre otras culturas es un tipo de interpretación de realidades y de acontecimientos. Bueno, he elegido tres, quería trasladar, como he comentado, esta cuestión, esta inquietud de tiranía práctica a la comunicación. Hoy en día la comunicación es el ámbito, el campo cognitivo que está
conteniendo toda la actividad humana. Redes sociales, prensa, medios de comunicación, realmente absorba todo el activismo interpretativo humano. Y lo más que acomete esa interpretación, pues diariamente son los medios de comunicación, la prensa, incluso redes sociales. Yo he decidido trabajar en este contexto sobre la prensa más eh, influente en países europeos como Francia, España, Italia, y ver cómo interpretan valores del sur del Mediterráneo, porque el sur del Mediterráneo existe el Mediterráneo que contiene esas culturas, pero el Mediterráneo no une, no se une, pero no significa que eh, todos somos unos o todos son los mismos. Unir no significa son los mismos, sino unir porque son diferentes y distintos. Y esa distinción, esa diversidad, pues un valor, eh, creo, de riqueza, por supuesto, al Mediterráneo mismo. He trabajado sobre conceptos normalmente que se consideran identificantes a la cultura del sur, por ejemplo, más valores islámicos que llaman más la atención. Hoy en día los medios de comunicación han dado un gran visibilidad a cuestiones religiosas o culturales dentro de proceso del cambio de sociedades. Europa hoy también tiene una inmigración del sur del Mediterráneo, comparte culturas, pero también comparte espacios comunes, pero también comparte cuestiones, conflictos y también diferencia. Pero sí, hasta qué punto los medios de comunicación del norte del Mediterráneo ejercen una justicia interpretativa, así, comprenden al pertenecer al mismo círculo mediterráneo, eso garantiza que haya un ejercicio interpretativo democrático, por ejemplo, porque la prensa norte del Mediterráneo eh, encuentra dificultad realmente en aplicar una identificación entre la interpretación que ejerce la realidad mediterránea del sur. Pues he trabajado sobre un concepto en concreto que es el Sharia, y como he comentado, Sharia es un concepto muy vinculado a la identidad islámica y lo interpretan siempre vinculándolo con contextos. La Sharia primero está reducida, restringida, y es una característica de la lógica proposicional. Está siempre la restricción, es decir, reducir valores a opciones semánticas muy reducidas, máximo 2, porque existe un concepto racional que considera la realidad es solamente A o menos A, es decir, solamente dos opciones semánticas, la negación y la afirmación. Y también de otra parte, este tipo de ejercicio hace que justifique realmente un concepto orientalista que habla de que un concepto no real, sino imaginado sobre este sur del Mediterráneo. El Mediterráneo realmente como geografía no ha contribuido mucho a crear el conocimiento, sino a veces aquellas montañas o ríos han sido separadores más que unen, porque existe todavía un malentendido en cuanto al proceso de interpretación. Pero ¿quién consolida este malentendido? No estas geografías que he destacado, sino más la lógica misma que guía el proceso de interpretación que se ejerce sobre valores. Entonces, estos medios de comunicación, analizar la noción de Sharia, por ejemplo, siempre lo restringen. Primero, lo restringen o ejercen un tipo de restricción, es decir, solo tiene un significado Sharia, que es, por ejemplo, negativa, cortar mano o tal, significados de tal magnitud.
de otra parte, siempre está vinculada creando un contexto temático. Siempre Sharia está vinculada o con países como Afganistán o Irán y está vinculada con grupos, eh, por ejemplo, extremistas y nunca ha sido trasladada a otros ámbitos. Y por lo tanto, cuando son aspectos de la tiranía interpretativa, es esta restricción a nivel de referencias, es decir, que tiene solamente un significado, es decir, sería es solamente cortar mano o tal, y derechos de la mujer y tal, pero no es más otras cosas. Y también contextualización, es decir, crean un contexto temático forzoso que forza encarcelar este concepto de Sharia dentro de este ámbito temático que ellos mismos marcan. Es decir, cuando hablan de Sharia no hablan, por ejemplo, de Afganistán, o hablan de Afganistán y hablan de Irán, pero por ejemplo cuando hablan Sharia, por ejemplo no hablan Sharia en Marruecos ni otros porque otros distintos países, pero la noción de Sharia es más amplio, contiene lo que ellos dicen, pero también cumple según el concepto varios juicios, es que ellos que Sharia fomenta la igualdad, el respeto a la mujer, Sharia fomenta la igualdad al ser humano, Sharia fomenta la justicia, Sharia valora la enseñanza, el conocimiento, la paz, cuidar al vecino, eh, hacer justicia, incluso hacer democracia. Es decir, si, como se dice siempre, alguien que utiliza mal las leyes de, de movilidad, por ejemplo, un coche, no significa que el sistema es mal, sino que lo aplica realmente lo hace mal. Entonces se reduce siempre este concepto, pero esa reducción no porque refleja una intención de los medios de comunicación en matizarlo, sería con esto con una intención, existe para nada, sino por la existencia de una lógica que es la dinámica de la interpretación. Es decir, una lógica que es dicotómica, es decir, solo existe una opción y su contraria. Entonces, ¿hasta qué punto esta lógica realmente conduce a esta tiranía interpretativa y conduce al malentendido y reducir la reducción y restringir los valores en términos negativos, sino cualquier concepto, cualquier valor que cuando se reduce a un significado, aunque es positivo, pues una manipulación de una realidad. Entonces no existe un concepto que permite la convivencia de significados opuestos para el mismo. No permite que, por ejemplo, dentro del proceso interpretativo que existía en la racionalidad del que interpreta, que Sharia puede significar A y B al mismo tiempo, o que puede significar A y menos A al mismo tiempo. No, pues tiene que significar, si no existe una lógica que es, sería significar A o menos A. Entonces, mantener el concepto de Sharia de tal forma en estas prensas y son de manera igual en el país Le Monde y también también el periódico italiano La Repubblica. A pesar de tienen un discurso de apertura hacia el otro, tienen un discurso de defender la diversidad, defender sí, pero la conciencia implícita está marcada por este tipo de lógica que hace caer el discurso interpretativo del otro en esta tiranía interpretativa. Es reducir realidad en opciones interpretativas limitadas bajo el pretexto de mantener la armonía lógica y para mantener, por supuesto, principio lógico que es, por ejemplo, el principio de no contradicción. Eh, para liberar esta, la interpretación de esa tiranía proposicional,
pues se requiere que haya un tipo de conceptos abiertos, en las lógicas abiertas, pues un concepto de tercer espacio lógico que permite en nuestro proceso de interpretación que se permita la existencia de alternativas, de que dentro de un concepto puede existir una afirmación y una negación. Cuando nos permitimos a esto no significa que estamos apoyando una de otra, sino que estamos apoyando la existencia de una oportunidad de negociación entre dos opciones semánticas y dentro de esa negociación se surge argumentos para interpretar una realidad. La interpretación tiránica excluye realidades bajo mantener principio de no contradicción. Y lo que se reclama en este proceso es permitir que dentro de ese concepto que se manifiestan las otras opciones interpretativas y dentro del proceso de negociación entre estas opciones semánticas o estas opciones interpretativas, pues ellos negocian y logran un significado consensuado relativamente, porque nunca existen los valores, nunca tienen consenso. Entonces, la conclusión que los medios de comunicación, que son grandes fuentes de conocimiento sobre el sur del Mediterráneo, ejercen un tipo de tiranía interpretativa bajo el pretexto de mantener la armonía lógica y lograr, por ejemplo, un pretexto lógico y, por supuesto, hace que se manifiestan estas tiranías interpretativas. Que se propone en este contexto, pues la lógica que libera la interpretación del proposicionalismo es un concepto primero del tercer espacio lógico. Y en paralelo podemos crear enfoques, por ejemplo, como aquel que desarrolla Michel Mayer de la problematología, que considera la comunicación, la argumentación siempre se establece cuando hay una diversidad interpretativa. Nunca interpretamos una evidencia ni tampoco los valores son sujetas a dos opciones opuestas, sí o no, sino a varias opciones que nos permite hacer la comunicación, la argumentación y demostración, la interpretación. Es que la interpretación misma se legitima cuando existen más opciones referenciales de una realidad, lo que nace un proceso lógico, un proceso racional, para elegir cuál es la opción que se considera más cerca a una realidad. Dicho esto, muchísimas gracias y hasta pronto.